Hola queridos estudiantes, es un placer saludarlos. Espero que estén bien en sus hogares, al igual que sus familias, a pesar de la situación que a todos nos agobia. Les doy la bienvenida a este curso, el cual espero que sea interactivo de preguntas y respuestas y que podamos tener un espacio muy ameno. Nuevamente, espero que todo salga bien, estimados estudiantes, que puedan requerir y obtener las competencias mínimas para aprobar este curso, el cual es Instalaciones Eléctricas Residenciales. Hoy iniciamos con la primera clase, así que los espero positivos, con la moral en alto para poder aprender. Bienvenidos. Ahora procederemos a explicar la parte de control de un multímetro. Este es un multímetro porque en él involucra un amperímetro, un voltímetro y anteriormente se utilizaban instrumentos por separado. Antes de utilizar nuestro multímetro es importante que leamos el manual que nos brinda los proveedores. Este es un manual de usuario. Aquí podemos aprender diversas cosas que nos va a servir para dominar nuestro multímetro. En la parte de control tenemos el botón de apagado, que este se controla por medio de una perilla giratoria. Cada vez que vamos cambiando de función en función, podemos observar que el multímetro hace un sonido, pero no todos hacen un sonido. En esta parte de aquí tenemos voltaje de corriente directa. Toda esta parte de aquí es voltaje de corriente directa. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene una B y la línea y los tres puntitos. Sabemos que aquí está hablando de voltaje de corriente directa. Tiene una escala de 600 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2 voltios y 200 milivoltios. Si queremos medir y no tenemos seguridad de cuál es la magnitud que vamos a medir, siempre debemos colocarlo en la escala mayor y luego ir bajando en caso de que sea necesario para obtener una lectura precisa. Aquí también tenemos voltaje, pero este es voltaje de corriente alterna, el más utilizado en instalaciones residenciales. Tenemos la escala de 200 voltios y de 600 voltios. De igual manera, debemos colocarlo en la escala mayor, ya que podemos tener tomacorrientes que nos den una lectura de 110 voltios o 220 voltios. Y si lo colocamos en una escala menor a la que estamos midiendo, vamos a dañar nuestro multímetro. Si observamos nuestra perilla, la parte de aquí es la más delgada y la otra es la más gruesa. Por lo tanto, esta parte es la que nos indica que estamos seleccionando dentro de nuestro multímetro. Por este lado tenemos la corriente, o sea, un amperímetro. En este caso, este multímetro solo tiene la función de amperímetro, pero en corriente directa, o sea que solo podemos medir en corriente directa cualquier magnitud que queramos medir, pero recordemos que no la corriente alterna, sino la directa. Esta tiene una escala de, aquí lo vamos a colocar, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 miliamperios, que es la escala mayor. También se secciona por grupos. Aquí podemos observar que tiene un color verde oscuro, un color gris, verde oscuro, gris, verde oscuro, gris, para no confundirnos. Y aquí tenemos la parte o la función que nos permite medir la resistencia. Tenemos la escala mayor, la escala, y a medida vamos bajando tenemos una escala menor. Aquí tenemos esta función que sirve para medir continuidad, o sea, si por ahí podría haber flujo de electrones. Vamos ahora con las terminales. En el caso de las terminales hay dos, y en los multímetros hay tres orificios. El color negro lo vamos a colocar siempre en el común, y la terminal roja podemos tener dos opciones, la derecha o la izquierda. A veces puede estar el común en otra parte, así que hay que revisar que el común lo vamos a dejar de color negro para seguir las indicaciones de los códigos de colores. Y ahora vamos a ver esta parte que es muy interesante. Si queremos medir voltaje, resistencia o miliamperios, lo vamos a colocar en esta entrada. Nuevamente, aquí vemos la B de voltaje, el símbolo de
la resistencia y miliamperios. O sea que podemos medir voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna. También podemos medir en amperios, pero hasta miliamperios. O sea que si queremos medir a la escala de 10 amperios, tenemos que cambiar nuestra terminal al lado izquierdo en el caso de este multímetro. Y aquí vemos que dice que para 10 amperios lo vamos a colocar en esta parte. Prácticamente hemos descrito nuestro multímetro. ¿Para qué sirve la función de continuidad? Si nosotros queremos medir continuidad, solo hacemos un cierre del circuito y el multímetro por medio de un sonido nos va a indicar que hay continuidad en nuestro circuito. Veamos si lo colocamos en distintas partes, vemos que no hay continuidad. Vamos a ver en esta lata que tenemos por acá para hacer la prueba. Y sí hay continuidad porque es un material conductor. Este multímetro tiene un display o pantalla que aquí observamos la lectura de nuestros datos. Aquí vamos a observar qué datos estamos calculando. También si estamos trabajando en una parte muy oscura, este multímetro tiene una función de una iluminación, en este caso el botón hold, para cuando estemos trabajando en lugares muy oscuros, que no es recomendable trabajar en lugares oscuros, pero si es necesario hacerlo, el multímetro tiene esta función. Vamos a calcular la resistencia de mi cuerpo. Si nosotros calculamos, en este caso vamos a ver mi resistencia, tengo 1 punto aproximadamente 65 mega ohmios. Aquí sería esta función para medir más que todo el voltaje en toma corrientes. Aquí tenemos nuestro multímetro apagado y las recomendaciones al dejarlo de utilizar es retirar nuestras terminales, apagar el multímetro y guardarlo en la caja que viene previamente el multímetro cuando lo compramos. Si nuestro multímetro lo encendemos y no funciona, probablemente sea la pila que está fallando, así que en la parte posterior hay un tornillo que lo retiramos, quitamos la tapa y podemos cambiar esa pila. Esta ha sido la explicación del multímetro. Con esta parte y lo que se va a complementar en las clases, vamos a proceder a realizar una práctica de laboratorio final en la que involucra el cálculo de voltaje, resistencia y amperaje. Así que espero que les sirva este video y continuaremos la explicación en la clase.